Entonces, listo. Ya empecé entonces a grabar. Bueno, entonces si ven una cosa interesante en la pregunta. La cosa interesante aquí en la pregunta es que en la pregunta estamos viendo que en esta pregunta no había necesidad de saber movimiento armónico simple. Sin embargo, me parece espectacular lo que el compañero hizo, lo que él explicó, relacionándolo con movimiento armónico simple. Entonces, a ver, de una vez aprovechemos para relacionar esto con lo que ustedes acabaron de ver en grado 11, o no sé si lo vieron el año pasado. Entonces, resulta y acontece que esta gráfica muestra esa gráfica senoidal, esto es un seno, ¿cierto? Seno de 0 es 0, muestra, por decir algo, un movimiento armónico simple puede ser un péndulo. Vamos a entonces por acá a mirar. Un movimiento armónico simple puede ser un péndulo, ¿sí? Vamos a suponer que el péndulo, voy a dibujar acá en el tablero, y tengo un péndulo que yo dice que el péndulo empieza ¿desde dónde? Desde el punto ¿qué? Cero, ¿no? Vamos a suponer que el péndulo a la derecha, esta bolita colgada de una cuerda, esta bolita de masa M, digámoslo así, colgada de esa cuerda, y ese péndulo tiene una longitud L, ¿no? Entonces vamos a suponer que aquí es el punto cero, ¿cierto? Y se suelta. ¿Y qué hace el péndulo? Baja, ¿cierto? ¿Cierto? Baja y oscila de un punto al otro. Eso fue lo que dijo el compañero, ¿cierto? Es un movimiento armónico simple. Esto representa un movimiento armónico simple. Esto representa un movimiento armónico simple. ¿Qué está diciendo este movimiento? Que en 5 segundos avanzó ¿cuánto? 0.2 ¿qué? Metros. Metros. Así de sencillo, metros, perfecto. Metros. Bueno, si, a ver, de una vez aprovechemos esta pregunta para para trabajar movimiento armónico simple. De una vez. A ver, a ver, ¿qué debemos saber de movimiento armónico simple? Recuerden que el movimiento armónico simple, ¿qué es el movimiento armónico simple? Es el movimiento que habla de los eventos que son repetitivos. Recuerden que el movimiento armónico simple, o lo llaman más, MAS, el movimiento armónico simple es un modelo matemático que lo que hace es describir el movimiento de un cuerpo cuando oscila. ¿Qué ejemplos hay de un movimiento armónico simple? ¿Qué cuerpos oscilan? Un péndulo. ¿Qué es un péndulo? Un cuerpo colgado de una cuerda, ¿cierto? El cual se desplaza una distancia hacia un lado y se suelta, y el péndulo y la masita empieza a oscilar de un lado al otro, y si hay condiciones ideales, lo hará indefinidamente, ¿cierto? Eso es un movimiento armónico simple, ¿cierto? Y recuerden que en un movimiento armónico simple existen 3 ecuaciones, recuerden. ¿Qué me interesa un movimiento? A ver, pongámosle lógica. ¿Qué me interesa un movimiento? Su posición, o sea, dónde el péndulo está, la X. ¿Qué significa la X en un movimiento armónico simple? La posición del cuerpo que está vibrando. Jóvenes, pongámosle lógica. ¿Qué más me interesa cuando yo quiero describir el movimiento de un cuerpo, además de su posición? El tiempo que le Velocidad, toma. profe. La velocidad. Aceleración. La velocidad, muy bien. ¿Y qué otra cosa? La El, aceleración. ¿Cierto? Y ustedes vieron en su clase de física en el colegio que la posición se define como, o se demuestra que es A coseno de WT. El profesor me imagino que le demostró en el tablero, hizo una esfera, puso a hacer un cuerpo de movimiento circular uniforme, le dibujó un triángulo rectángulo y le demostró que la posición de un movimiento armónico simple se da por A coseno de WT. ¿Qué es A? Rápidamente. ¿A qué es? Amplitud. La amplitud. En este caso, yo les pregunto, en este movimiento armónico simple, ¿cuál es la amplitud del movimiento? El mismo X, la misma X. No, ¿cuánto vale? Sí, pero ¿cuánto vale? La amplitud de la máxima, ¿qué? El máximo valor. ¿Cuál es el máximo valor que toma X? 0.1. 0.1. O sea que en este movimiento armónico simple, yo puedo decir que la ecuación de este péndulo es X igual a 0.1 coseno
y paremos ahí. ¿Cuál es la velocidad angular en este movimiento armónico simple? Recordemos, ¿qué es velocidad angular? ¿Qué es velocidad angular? Voy entonces a recordar qué es Ah, velocidad angular. la cantidad de grados que se recorren en un tiempo. El teta recorrido, Eso muy no va bien. en, eso, profe, eso es lo que va en hertz, no. No, la velocidad angular va en radianes sobre segundo. Ah, Ryan, eso. Lo que acaba de decir el Ay, compañero. ¿qué? Radianes, recuerden que el radian es la medida del ángulo, ¿cierto? Y Ajá. segundos, el tiempo. Entonces, ¿qué es la velocidad angular? Radianes sobre segundo. Lo que dijo el compañero ahorita, ¿cierto? Si es que tanto ángulo recorre, ¿en qué tiempo lo hace, ¿cierto? Recuerden que aquí estamos hablando de un cuerpo que está oscilando, que también está recorriendo un ángulo, ¿o no? Observen esto. Si yo tengo un péndulo que está oscilando, ¿qué está haciendo el péndulo? Esto es ICFES. Si yo tengo un péndulo que está oscilando, ¿qué está recorriendo? ¿Un ángulo o no? ¿Una abertura o no? ¿Cierto? Entonces la velocidad angular me dice con qué velocidad recorre ese ángulo. Pero también hay una fórmula. Ojo, que velocidad angular es 2pi sobre periodo. Este tema es eminentemente formulero. Este tema en física de movimiento armónico simple es eminentemente de fórmulas. Se puede sacar por lógica, pero se demora uno demasiado. Entonces, W es 2pi sobre periodo. Yo les pregunto, ¿cuál es el periodo de ese movimiento? Si ustedes lo miran ahí. Ahí está el periodo. ¿Cuánto vale? El periodo. El periodo. ¿Qué es el periodo? A ver, El tiempo que se el demora tiempo. en la oscilación, no. el tiempo que se demora en la oscilación, o sea, en darse una oscilación, o sea, en repetirse algo, ¿no? Un ciclo. ¿Cierto? ¿Cuál es Claro, el sí, periodo de claro. la Tierra? ¿Cuál es el periodo de rotación de la Tierra? 365 días no era. Ah, exacto. El periodo de De rotación de la Tierra, rotación, un día. 24 horas. Un día. Un día, Ah, 24 horas. 24 horas. ¿Cierto? De rotación alrededor del Sol. 365 En días. 35,4 días. 365,4 días. Esa es la medida exacta. Acuérdate que cada 4 años hay un año que bisiesto, Sí, esto. ¿cierto? Bueno, entonces, acá, ¿cuál es el periodo de oscilación? ¿Cuánto tarda en repetirse la oscilación? Ahí lo estamos viendo. 2,5 segundos. Recuerda que la oscilación es mirar, coger en la gráfica los puntos que se repiten. 5 segundos. Este punto que está acá, ¿dónde vuelve a repetirse? En 5. ¿Se repite acá o Sí. se repite acá? Se repite en 5 y Ah, en no. En ¿En 10. 5 o en 10? En En 10. 10. En En 10. 10. ¿Por qué en 5 no? Porque es que en 5, Apenas. ¿qué está Está en haciendo? ¿Qué está haciendo el punto 5? Está bajando. ¿Y qué está haciendo el apenas se punto va a en 10? repetir. Por eso. Subiendo. O sea que en el punto inicial, el que dibujé en una bolita que estoy rayando acá, ¿qué está haciendo ese punto? ¿Subiendo o no? ¿La onda ahí está qué? ¿La onda ahí va para arriba o no? ¿Cierto? Sí. En 5 segundos la onda va para ¿dónde? Para abajo. Para abajo. O sea que no es el mismo punto. Y en el punto 10, ¿qué está haciendo la onda? Volviendo a qué? Volviendo a subir. O sea que esta distancia entre estos dos puntos es el periodo. ¿Cuánto es el periodo ahí entonces? 10 segundos. 10 segundos. O sea que W, ¿cuánto vale? Entonces, ¿cómo sería la fórmula? Estamos haciendo la fórmula de abajo. Mírenla acá abajo, por favor. Entonces, ¿cómo llenar? Acá debemos de llenar la fórmula. ¿Coseno de quién? 2pi sobre quién? Sobre periodo. 10 segundos. Sobre 10 segundos, Sobre 10 segundos. ¿Por cuánto? por 1 metro, ¿no? No, por. ¿Qué dice la fórmula de movimiento armónico simple? A coseno de W, ¿qué? T. Tiempo. ¿Sí vieron esa fórmula o no? ¿No la han Periodo. visto? Por periodo. En movimiento armónico simple, ¿ustedes vieron las fórmulas de movimiento armónico simple o todavía no han visto el tema? Sí, profe, pero Sí. son varias, profe. Son 3. No me acuerdo. Aceleración. Diferentes. Son Sí, 3. profe. Esta es la pero- primera. Entonces recuerden esta. X igual a coseno de quién? X igual a coseno de WT. ¿Listo? Entonces, no hay que preocuparse de nada. Recuerden, jóvenes, que el bachillerato, el colegio, la primaria, el jardín infantil y la universidad, estamos en un programa que no hay que perder de vista siempre, y es que estamos en un programa que se llama Todo Fríamente Calculado. ¿Qué significa Todo Fríamente Calculado? Que a mí me dan unos datos y me piden otros.
Los datos que me dan, yo tengo que utilizar una fórmula matemática para llegar a otros datos, ¿sí o no? Dime. ¿Qué preguntas tienen? Dime. Bueno, entonces, ¿está claro esto entonces? Profe, la verdad es que yo no sé por qué da 0,2. O sea, eso es lo que... Exacto. Ah, lo de 0,2 de la respuesta de la distancia recorrida. Sí, Voy a volver a señor. explicarlo. Sí, ¿listo? señor. Vale. Entonces voy a volver a explicarlo, tranquilo. Vamos entonces a volver a explicarlo. Es por esto. Da 0,2. Da 0,2 por lo siguiente, jóvenes. Porque como habla de... Miren lo que pregunta el problema. El problema dice la longitud total recorrida. Entonces yo veo que cuando parte de 0, avanza 0.1 metro, ¿sí o no? Avanza 0.1 metro y ahora se devuelve otros 0.1 metro. Y ahí sale el 0.2. Porque la pregunta es en los primeros 5, ¿qué? Segundos. Listo. Entonces, por eso es que esa es la respuesta, ¿cierto? Que O sea, están preguntando el desplazamiento, ¿no? no, están preguntando O la la distancia distancia. total La recorrida. Porque si preguntasen el desplazamiento, ¿cuál sería la respuesta de ese movimiento Sería armónico? cero. Cero. Ah, ok. Porque esto es como si el péndulo partiera desde cero. A ver, si es un péndulo, ¿no? Recuerden que yo hablo de un péndulo, pero puede ser una masa, resorte, bueno, lo que sea. Yo tengo aquí un péndulo que parte desde cero y va hasta 0.1 ¿qué? Metro, y ahora se devuelve otra vez 0.1 metro, o sea que el péndulo ahora ¿dónde está? En el punto donde había ¿qué? Partido, ¿o no? Es iniciado. Si me preguntan, el desplazamiento es cero, porque está en el mismo punto donde había partido, ¿o no? El desplazamiento es cero. Pero si me preguntan la distancia total recorrida o la longitud total es 0. ¿Qué? 0.2. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, profe. Bueno, entonces en física vamos a ampliar un poquito más lo de movimiento armónico simple y vamos a continuar acá. Entonces, continuemos entonces la clase. Profe, nosotros estamos en física o en matemáticas. No, estamos en matemáticas. Ah, en Bueno, matemáticas. vamos Ok. entonces a ir, inmediatamente vamos entonces a trabajar una pregunta de matemáticas. Vamos a trabajar una pregunta de matemáticas de nivel, de alto nivel de complejidad. Entonces voy a colocarla. Ya la voy a colocar. Esta pregunta de alto nivel de complejidad es una pregunta muy conocida y muy interesante que el ICFES aplicó yo la presenté en un examen presentado así como ustedes en un colegio. Y vamos entonces a mirar ustedes cómo la resuelven. Bueno, ya voy a compartir la pantalla. Pero es una pregunta. Claro que sí. Hay unos ejercicios, bueno, hay unas preguntas que siempre ponen que he visto muchas veces en unos quizzes que son como una caja de unos, ¿cómo se llama eso? Como cartas Sí. de que son como picos y te preguntan como cuál es la probabilidad de que salga. ¿Eso es de eso es de probabilidad o...? Sí, eso es del grupo 3 que está al final del libro que lo vamos a ver en la última clase. Sí, correcto. Listo. Sí, eso está ahí en el libro. Ustedes pueden ver al final del libro, creo que en las 2 últimas hojas, 2 o 3 últimas páginas, está esas preguntas, las vamos a desarrollar acá en clase y vamos a repasar rápidamente lo que es combinatoria, o sea, cómo yo establezco arreglos, ¿cierto? Y aplico la definición de probabilidad, ¿cierto? Número de casos favorables sobre número de casos posibles. Bueno, ok, listo. Entonces, a ver, sigamos avanzando entonces en matemáticas para ir rápidamente al libro y empezar a devorarnos
con más rapidez el libro. Estoy colocando acá la pregunta, esta pregunta ICFES, no sé si la alcanzan a ver. ¿Si la alcanzan a ver o no? Está un poquito pequeño. Sí, está un poquito Pero sí. pequeña. Bueno, vamos a leerla y luego la agrando un poquito. Colabórame, Andrés Fernando. Andrés, hola. Sí, claro. Gracias. ¿Cuál? La 148. Sí, pero lee el enunciado, por favor. Ok. Al practicar estas pruebas... No, por disculpe, el favor, enunciado también. el enunciado, gracias. Sí, claro. Se realizaron unas pruebas con esferas de un metal experimental. Se descubrió que si se deja caer a una determinada altura, una esfera de volumen V se divide en dos esferas de volumen V2. Y luego estas esferas, al caer desde la misma altura, se dividen en cuatro esferas de volumen V4, y así sucesivamente. A continuación, se muestra un dibujo que representa la prueba planteada. Al practicar estas pruebas, se afirma que el número de esferas que se tendrá en la escalera, en el escalón 6 es 64. Esto es debido a que, Ok, lee las opciones. A, el número de esferas de un escalón determinado es n número par. Es un número par. B, escalón a escalón se duplican las esferas y esta es la sexta duplicación. C, el número de esferas se obtiene elevando 2 al número del escalón deseado. D, escalón a escalón se aumenta en un número par de esferas. Muy bien, gracias. Gracias, Andrés Fernando. Entonces, pónganle cuidado a esto. Voy a agrandarlo un poquito, porque lo bueno de esto, yo les decía a ustedes, es que acá estamos nosotros trabajando sobre preguntas salidas hace algunos años en el ICFES. Entonces, y estamos abordando las preguntas que tienen mayor complejidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que está, la pregunta 148, qué es lo que está preguntando? Dice ahí, al practicar estas pruebas, se afirma que el número de esferas que se tendrá en el escalón 6 es 64. ¿Esto es debido a qué? ¿Será cierto que en el escalón 6, el número de esferas en el escalón 6 es 64? Y si es cierto, hay que responder Sí, es por qué. cierto. Correcto. Y hay que responder por qué. Tómense 40 segundos porque ya invertimos un tiempo leyendo para mirar cuál es la respuesta. ¿Listo? ¿Cuál es la respuesta? Y ya la vamos a discutir entonces. Profe, por lo menos yo ya quiero saber la respuesta. De una. Yo ¿Ya tienen la también, respuesta? Ya, yo ¿Listo? también Sí, la yo tengo. yo también. también te ¿Cuál la es? tengo. ¿Cuál es? La B. La B, La La B. B.
Porque A se ver. Profe, duplica. yo también creo que la B. A A ver, ver, Nadie La tiene otra duplica. respuesta. multiplica por 2. El escalón 5 sería 32 y en el yo 6 tengo la C, yo tengo la C. 64. Pero que 32 por puede 2 ser es la D, 64. estoy Yo tengo entre la la C D también. y la B. Ya B. Es La que C. la C no puede ser La C. porque Es entre es la B y la C, la puede D ser. o la Profe, B. pero, profe, una pregunta. Sí, O dime, sea, claro que sí. cuando se dice la C que se obtiene elevando el 2 al número del escalón, decía, o sea, 2 a la 3 o es 3 a la O 2. sea, Ay, que me confundí. No, 2 a la no, elevado, porque 2 es a el la 3, escalón 6. ¿cierto? Profe, Sí. ¿me Ah, ok, permite gracias, explicarlo profe. como lo hice yo? Sí, claro, dime. Por ejemplo, digamos, se supone que cuando es potencia es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, Sí, ¿cierto? claro. Sí, Entonces, sí. digamos, si entonces como el último escalón que él muestra es el escalón 4. Si nosotros multiplicamos el 8 por 2 da 16. Sí, Entonces ya luego vas a multiplicar ese 16 por otro 2 que te va a dar 32, perdón. Y ese 34 lo vas a multiplicar otra vez 32. por 32. 32, Sí, eso. sí, Ese claro. 32 lo vas a multiplicar 64. por 2 y lo vas a multiplicar por 4. Así Entonces es sucesivamente. lógico, el número de esferas se obtiene elevando el número al número del escalón deseado. correcto, porque 2 a la 0, a ver, si yo elevo 2 al escalón 0, ¿cuánto da? 2 a la 1. 1. Miren lo que estoy dibujando ahí, 2 a la 2, ¿cuánto es? 2 a la 4. 4, ¿cierto? A la 2. Entonces, 2 a la 1, ahí está bien. Entonces, 2 a la 0, ahí está. 2 a la 0 es 1. 2 a la 1, ¿qué es? 2. 2 a la 2 es 4. 4. 2 a la 3 es 8. 8. 2 a la 4 es 16. 16. Y aquí se diría lo mismo. 2 a la ¿qué? 2 a la 5, 32. ¿Sí ven el tablero? Y 2 Sí. a la 6, 64. O sea que, según esto, la respuesta es la C también. ¿Cierto? Es cierto, la respuesta es la C. El número de esferas se obtiene elevando de 2 al número del escalón deseado, pero por ahí alguien dijo que B y C también era respuesta. La B también es respuesta, señores. El escalón a escalón se duplican las ¿qué? Las esferas. ¿Y eso también es qué? Válido, Cierto. claro. Es válido y Correcto. también da ¿cuánto? Cumple la condición. ¿Cuál es la Cumple Cumple la condición? condición Claro. Que en el perfectamente. escalón 6, el número de esferas, ¿cuántos son? 64. 64. ¿Por qué la A no es cierta? ¿Por qué la A no es respuesta? ¿Será que en el Porque escalón... Dime por qué. la A no es correcta porque me están diciendo que es determinado, es un número par. Es cierto, pero esa no es la única Pero no tiene nada que ver. Eso, no es, condición que se cumple al bajar los escalones. eso, Ajá. Y esa, o sea, el que sea un número par no tiene nada que ver con que dé 64. Pudo haber dado 68, pudo haber dado 128 o no, pudo haber Exacto. dado, sí, o sea que la A no tiene nada que ver. No es determinante para que dé ¿cuánto? 64. Muy bien. ¿Y la D por qué no es? Porque si yo estoy en el escalón 0, cuando paso al escalón 1, ¿en cuánto se aumentaron las esferas? ¿Cómo? Del escalón 0 al escalón 1, ¿en cuántas se aumentaron las esferas? 2. Uno. En 1. En uno, perdón. Había una esfera y aparecieron ¿cuántas? Dos. Otra. 2. Y entonces, ¿en cuánto se aumentó del escalón 0 al escalón 1? 2. 2. Ajá. 2. ¿En cuántas esferas se uno. aumentaron? se aumentó en uno, número impar. En 1. ¿Sí me entiende? Yo tengo una esfera. Ojo, en el escalón 0 tengo una esfera y en el escalón 2 aparecen 2 esferas. Aumentó por uno. ¿Cuánto yo le aumenté para dar las 2 esferas? 1. 1. ¿Y 1 es un número par? No. 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 O sea que la respuesta de queda ¿qué? Descartada. Descartadísima. Descartada, ¿cierto? Miremos del escalón 2 al escalón 4, del escalón 1 al 2. Ahí sí aumentó un número ¿qué? Par. Ahí se aumentó un número par porque le agregó 2. Correcto, muy bien. Del escalón 2 al 3, ¿también es un número qué? Par. Par. Porque le aumentó Par. Pero el 4. primero, pero los ¿No? primeros 2 escalones no cumplen, ¿o no? O sea que la respuesta de queda ¿qué? Descartadísima. Descartada. Si ven por qué Descartada. el ICFES duele, y miren, yo de hecho sondeo con doctores y me dicen, oiga, la prueba del ICFES, la más difícil, doctores, gente muy dura en matemáticas, me dicen, en matemáticas hay que leer mucho.
¿Sí me entienden? No es tan fácil como uno creería. Uno resuelve una integral muy rápido, una derivada toda, uno saca un límite con los ojos cerrados, pero ya uno sentarse a analizar la parte comunicativa ya no es tan fácil. No es que sea difícil, no. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que está en la mano de cada uno de ustedes sacarse ese 500. Depende de ustedes, de la capacidad que ustedes lean con mucho cuidado, rápido obviamente, hay que leer a una velocidad ni tan baja ni tan alta, haciendo un buen control del tiempo. Bueno, ¿hay alguna pregunta acerca de esta pregunta del ICFES? Entonces Profe, la B y entonces C sería son la correctas. C. Entonces la respuesta es la B o la C. Les voy a decir, en el documento del ICFES, el ICFES saca las respuestas, el ICFES también da respuestas, da las respuestas oficiales. Ellos dicen que la respuesta de mayor valor para ellos es la C. Es la C, claro. Y la de menor valor es la B. Anda. Sí, eso lo dicen ellos. Porque expresa hasta matemáticamente bien el resultado como Sí, es. esa es la razón de ellos es esa la que tú estás diciendo, porque la respuesta C es matemáticamente más estructurada, digámoslo así. ¿Sí me entiendes? Es más matemática, ¿sí? Más estructurada. Tiene una potencia de 2 elevado a la ¿qué? O sea que esto es 2 elevado a la ¿qué? Ok. A la C, a la N. Pero es que duplicando también se puede hallar el Sí, sí, claro. Sí, claro. Por eso el Pero esa ICFES tiene da, como más fundamento. pero la Más respuesta C, concreta. la respuesta C tiene más matemática, digámoslo así. ¿Sí me entiendes? No, La lo que C es sucede, más lo que aplicable en sucede casos es que reales, O sea, porque si tuviera que duplicarse tendría que conocerse el valor anterior. En factor, cambio, con 2 a la n simplemente se conoce el escalón y enseguida listo. te da la fórmula, claro. Exactamente. Exactamente. Ese man lo dijo bien. Eso, Te da la exacto. fórmula. En la fórmula no hay necesidad de conocer el escalón anterior. No hay necesidad. Correcto, muy bien. Pues ellos hablan de que es estructuralmente más matemática la C que la B. Listo, pero ambas tienen valor. O sea, el ICFES a ambas les da puntos. ¿Listo? Bueno, no sé cuántos puntos, porque eso sí, eso es ultra secreto. Bueno, sigamos. Estamos trabajando, estas preguntas son las más duras que yo me he encontrado en el ICFES. ¿Listo? Sigamos. Entonces, bueno. Vamos, bueno, acá están aquí están las propiedades de la potenciación, ya las vimos, ya las repasamos. Bueno, acá vamos a la pregunta número 149. Pregunta 149. Por favor, Paola. Paola, por favor, ¿puedes leer? Paola Gisette. Profe, Paola no está, creo. Ah, bueno. Ella está en una citica. Ah, bueno, ok, Carolina. Hola, Carolina. Hola, profe. ¿Qué más? Por favor, gracias. Bien. Con base en la variación o en el aumento de esferas por el escalón, se puede afirmar que A se tendrá siempre el doble de esfera de un escalón a otro. B, el número de esferas de un escalón se representa por medio de una potencia de uno de los representa por medio de una potencia de 1. C, del escalón 0 al 1, 1 al 2, 2 al 3, 3 al 4, aumentan 2, 4, 8, 16 esferas respectivamente. D, del escalón 0 al 1, del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, aumenta 1, 2, 4, 8 esferas respectivamente. Perfecto. 40 segundos para resolverla. Gracias, Carolina. Ya se puede dar respuesta. Sí. ¿Cuál respuesta tienes? Ya. La A. Pues Ajá. puede que sea verdad, pero es que todas pueden que sea verdad. Pero No, pero es que hay que afirmar. Y Hay que bueno, confirmar. se descarta la B y la D. Voy a descartar yo, profe, qué pena. No, muy bien. ¿Cuáles se descartarían? B y D. Yo diría que solamente se puede descartar la B y la C. La B y muy la bien. D. La B me está diciendo que estamos aumentando por medio de Por potencias. potencia. Eso no es Imposible. cierto. Estamos aumentando por potencias de 2. Correcto, muy bien. Y la C me está quedando el error de la vez pasada,
me está diciendo que del escalón 0 al 1 se está aumentando 2 y no 1, como habíamos dicho Exacto. anteriormente. Correcto, Entonces, perfecto. la respuesta es la D. La respuesta A no es porque me está diciendo se tendrá siempre el doble de escaleras de un escalón a otro. No me está diciendo que es el escalón anterior, sino un escalón cualquiera. Entonces, si yo te digo, bueno, entonces, ¿por qué no cogemos el escalón 1 y el 3? Ya la diferencia no es el doble, sino que es el cuádruple. Correcto, perfecto. El ICFES da, exacto, la respuesta es, es la A y la D. La B y la C son falsas. Correcto, son falsas. La explicación la acaban de dar ustedes. Correcto, muy bien. En la B, pues, potencia de 1, eso es absurdo. 1 a lo que sea que da. 1. Imposible. ¿El 1 dónde está ahí? No, yo no veo el 1 por ningún lado, ¿cierto? Y la C, lo que tú dices es cierto. Nosotros dijimos que cuando en el primer escalón, en el escalón 0 al 1, el aumento no es de 2, el aumento es de ¿qué? De 1. Recuerden que la pregunta, a ver, ¿qué es lo que pregunta esta pregunta? Disculpe por decirlo así tan feo. Pues preguntan por la variación, o sea, ¿cuánto varía un escalón al otro? ¿Cierto? Esa es la variación. ¿Cuánto varía? Traduzcámoslas a palabras más sencillas. ¿Cuánto hay que sumarle al escalón anterior para obtener el siguiente escalón? ¿Esa es la variación o no? ¿Listo? Entonces, muy bien, la B y la C quedan descartadas. La D es verdadera, porque 2 elevado a la ¿qué? 2 elevado a la 0, ¿da cuánto? Entonces, del 0 al 1, en la D del 0 al 1 aumenta una esfera, del 1 al 2 aumenta 2 y así sucesivamente. Profe, Para el ICFES, adivinen cuál es la más... Dime, Sí, dime. pero hay un... profe, yo no creo que sea la A, profe, porque se está diciendo de un escalón a otro y no se está aclarando que es el anterior. Para que sea el doble, necesita ser el anterior, ¿no? No, Pero ya Entonces, dijo no, la- ahí está. No, ahí dice, de un escalón a otro, de un escalón a otro. Pero Bueno, es aquí, que, Es más, o sea, es la cierto, de... porque digamos, si tú vas a decir de un escalón a otro, tiene que ser el siguiente o el anterior, porque tú no te vas a saltar 2 escalones cuando estás bajando una escalera o cuando las estás sí, subiendo. sí. Estaría empezando desde el segundo escalón, porque es que el primero inicia en 1. No, sí, el escalón 0 está una esfera. El escalón 1 ya se duplicó. El escalón 2 ya se duplicó, ¿sí me entienden? No, la respuesta A también es respuesta y es correcta. Lo que dijo la compañera es cierto. Uno presupone que cuando habla de un escalón a otro es que tú estás yendo de un escalón al otro sin saltarte escalón, correcto. Eso es una suposición válida. Sin embargo, la discusión está muy bien hecha por ustedes. La A es de menor valor para el ICFES y la D es la que tiene mayor valor. Eso es lo que dice el ICFES. ¿Listo? Entonces, el ICFES dice que la mejor respuesta es la D. Una respuesta que también es respuesta, pero no tiene tanto peso, Más grande. es la A. Perfecto. Una ¿Listo? pregunta. Dime, claro que sí. ¿Por cuánto te Ajá. por cuánto te acepta la D? No, los documentos que yo conozco de hace mucho más de 20 años, no he visto en ninguna publicación que hablen de cuál es el criterio para valorar esas dos respuestas. No. Ellos han colocado una distribución estadística, pero no muestran más. Es ¿Listo? secreto. Sí, es secreto. Profesor, disculpe. Claro que sí. Esto, en este punto en específico, se valora menos la A porque deja como a En el discusión aire, ese sí, tema. exacto, deja como sí, como en la discusión de que será de un escalón al siguiente o será un escalón al tercero, ¿sí me entiendes? Sí, sí, correcto. La D es más precisa o no. La D es concreta, ¿sí o no? Bueno, sigamos. Entonces, sigamos acá. Vamos rápidamente y démosle terminación a esto para ir rápidamente a las preguntas del libro. Ok, pregunta número 150. Patrick, por favor, puedes leerla. Ya voy. Se encontró una regularidad frente al aumento de esferas por escalón. La expresión que muestra el número de esferas en un escalón a partir del número del escalón es A. 2, porque si n es el número del escalón, se logra 1, 2, 4, 8, 16 esferas, empezando desde el escalón 0. B. 2, debido a que se logra el número de esferas... 2n. Debido a que se logra el número de esferas esperadas en los escalones 1 y 2,
si n representa el número del escalón. C, 2n menos 1 potenciado 1, Sí, debe ser la n menos 1, sí. ya que representa el número de esferas de un escalón, siendo n el número del escalón siguiente al deseado. Y D, 2 a la 2, porque representa el número de esferas en el escalón 2. Perfecto, muy bien, gracias, Patrick. Ni modo de preguntarte cuál es la respuesta, ¿no? Profe, aquí al ojo se puede ver que no es la B ni la C, si no soy mal, la B, porque pues obviamente no se está como multiplicando. Sí. Pero, o sea, Y la, no. Creo que es así, creo que es la A, y creo. también pienso lo mismo, porque la D te establece como una potencia exacta. O sea, como Sí, decir, como que esa es la fórmula que siempre tienes que utilizar Sí o y pues sí, no, o sea, ajá. cambia, depende del escalón que vayas a, como que necesites, por así decirlo. sí, correcto. Bueno, correcto. ¿Alguien quiere dar otra respuesta? La A. La A. Bueno, nosotros ya habíamos colocado La A. incluso la fórmula, ¿no? ¿Qué es lo que está pidiendo la pregunta 150 en realidad? ¿Una fórmula o no? Una expresión matemática que me diga cuál es el número de qué, de esferas, de acuerdo al qué, al escalón, ¿cierto? Sí. Sí, la A me dice precisamente eso. ¿Qué dijimos nosotros? Que 2 a la 0, ¿qué era? Mira, ahí está, 2 a la 0 es 1, 2 a la 2 es ¿qué? 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, o sea que la fórmula ¿cuál es? 2 elevado a la ¿qué? 2 elevado a la Entonces le va a n. dar la n. Siempre y cuando n sea el número del escalón. Sí, el El número de escalón. escalón. Pero pero la C también cumple. Si se representa el escalón, si El se escalón anterior. representa 2 a la n menos 1, pero colocando el escalón ¿qué? Anterior. El escalón 2. Ajá, Dos. el escalón Profe, no, impar, anterior. no, el escalón impar, no. Sí, correcto, mire lo que dice. La respuesta C dice 2 a la n menos 1, ya que representa el número de esferas de un escalón, siendo n el número del escalón siguiente al deseado. Ojo, siguiente al deseado. O sea que en Igual, vez de ojo, 0 sería 1. Pero eso sería lo mismo, o sea, sería lo mismo que decir, Sí, 2 a sería la lo n, mismo. pero es usando el lo escalón. mismo. Estas dos cosas es lo mismo, correcto. ¿Sí? Si tú colocas aquí 0, o si tú colocas el escalón siguiente, el 1 menos 1, ¿cuánto da? 0. 0. Es lo que estoy haciendo acá. Mire, estoy escribiendo acá. Mire, esto es lo mismo, o sea que la respuesta, tanto la respuesta A como la D son la misma, ¿o no? Pero el ICFES dice, ahí viene cuál es la que el ICFES da como respuesta de mayor peso. La A. La La A. C. A La A. No, o la C. No, la A. La A. La A. Ya. Y la A y la que da de menor valor Pero es es la que la A es un A. poco más exacta. Sí, es más simple. Sí, Ah, correcto. profe, no. Pero como la Sí. C es más compleja, entonces está que la C tiene más valor. No, pues el ICFES Pero es da que eso varía, porque es que, Tiene que ser de todas específica. Ah, no, al maneras, revés. mira cómo La está C al tiene más valor. principio. Yo digo la A. No, la A La A tiene tiene más. más valor. la A tiene mayor Y valor. es más específica. Más específica, sí. Sí, correcto. Oh. Sí. No es ¿Ves? por complejidad, Pero, sino por Además, la A me está especificación. diciendo que debería empezar desde el Bueno, escalón. ya, póngame mi 10, por favor. jóvenes, pónganle cuidado. Ustedes acaban de tocar algo que es, claro, y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cuál es el criterio, cierto? Pero bueno, ellos allá tienen su criterio. Uno diría, no, pero ¿y por qué la C no? La C es más compleja o no. Pero, pero no, la respuesta ellos dicen que la A para ellos es la de mayor valor y la C, pero no es tan claro el criterio, ¿cierto? No es tan claro. En realidad no es tan claro. De pronto alguien diría, no, es que la A es obvia, es simple, lo dice ahí, ¿o no? ¿Cierto? Bueno, listo. Entonces, jóvenes, ya calentamos, ya, como dice aquí, ya aprendimos motor, entonces vamos a ir al libro, vamos a continuar entonces vamos a continuar entonces el trabajo en el libro. Bueno, vamos entonces a trabajar el libro. Voy a dejar de compartir pantalla para poder pasar al libro. Y vamos a avanzar fuertemente en las preguntas.
Bueno, hayamos quedado en un tema que son el diagrama de Venn. Vamos entonces a tocar eso rápidamente. Estoy aquí manipulando el computador para... Bueno, ahí está cargando el libro. Bueno, entonces acá yo tengo, bueno, habíamos hablado de una fórmula, voy a borrar acá, voy a borrar acá lo que está aquí escrito. Vamos a borrarlo. Y vamos a continuar entonces trabajando. Bueno, ok, entonces teníamos nosotros, entonces entramos entonces a la teoría de conjunto. Recuerde que hay un matemático que se llama George Cantor, ¿no? Que fue el pionero él revolucionó las matemáticas con esta teoría de conjuntos en su momento. Más o menos hablando algo de historia de esto. Bueno, entonces, bueno, dice acá, dice acá, vamos a la pregunta número 8. Vamos a la pregunta número 8. Voy a correrla un poquito para unirla con... Bueno, acá yo tengo... bueno, aquí ya entramos nosotros a lo que son los famosos diagramas de Venn. Vamos a resolver este problema. Permítanme cuadro bien la imagen. Bueno, ahí, listo. Bueno, entonces, a ver, ahí tengo, ahí se alcanzan a ver, creo, sí, los tres conjuntos. Bueno, voy a apequeñar un poquito. Demasiado. Ahí. Bueno, entonces, a ver, entonces ahí hay tres conjuntos, si los alcanzan a ver ahí arribita, ¿cierto? El A, el B, el C, ¿cierto? Lo alcanzan a ver ahí, ¿cierto? Esos tres conjuntos que están ahí, entonces dice que el diagrama de Venn que nos muestra estos tres conjuntos, ¿sí? El diagrama de Venn que nos muestra estos tres conjuntos. Recuerden que el diagrama de Venn es un diagrama que se construye siempre a partir de la intersección. Siempre yo empiezo un diagrama de Venn partiendo de la intersección de los tres ¿qué? Conjuntos. ¿Listo? Siempre. Ahorita ya les voy a colocar un ejemplo ya mucho más práctico, no tan teórico como está este que están preguntando acá. ¿Para qué? Para mostrarles efectivamente lo que yo estoy diciendo. Bueno, entonces para que esto se... bueno, listo. Entonces, a ver, miremos. El A, B y C. Dice, el diagrama de Venn que nos muestra estos tres conjuntos es... El diagrama de Venn que nos muestra estos tres conjuntos es. Bueno, partamos de los elementos de intersección que son comunes a los tres conjuntos. ¿Cuáles son los elementos comunes a los tres conjuntos? ¿Qué elemento es común? Profe.
El 2. El 2, ¿cuál otro? El 4. ¿El 4 es Pero el- común a los tres el- conjuntos? Pero el C no tiene 4. Ajá, muy El bien. Este no 6. tiene 4. Por ahora el 2. Perfecto. El 2, muy bien. O sea que en la intersección de los tres El 2 es el conjuntos, único, creo. en la intersección de los tres conjuntos siempre va a estar el 2, ¿o no? ¿Cierto? Sí. Sí, O profe, sea, como en pero la C. resulta que si yo miro las respuestas, si yo miro aquí las respuestas, perdón, ¿qué fue lo que pasó acá? Ah, bueno. Bueno, voy a ponerla Todas por acá. tienen Todas tienen el qué. Muy bien, el 2 en la mitad. correcto. Miren lo que está diciendo la compañera. Está diciendo esto, que aquí es, voy a rayar en azul, bueno, voy a hacerlo mejor en rojo, perdón. Miren, aquí hay miren la intersección, 2, 2, 2 y ¿qué? Y 2. O sea que las 4 respuestas pueden ser ¿qué? Posibles. Bueno, sigamos entonces mirando. ¿Qué elementos hay comunes entre A y B? El 4. El cuatro. Entonces ya Cuatro. podríamos descartar la B y la D. La B y la D, muy bien. ¿Quedan qué? La A y Ay, la la C. C. Y la C. Pero ¿Cuál? ¿Cuál se descartan? Disculpen. la B y la D se descartan. La B La y la B D. y la D se descartan y queda la Profe, A y la Yo C. creo que la respuesta debe ser la ¿Y C. la respuesta cuál es inmediata entonces? Sí, Sí. la respuesta es la C. La Sí, C. debería ser C. Profe, ¿por La qué se C es la descartan respuesta. este bien? ¿Cómo? ¿Por Ah, qué por- se Ya. descartan? Se No descartan escucho por bien. esto. Se descartan por esto, mira. Yo pregunté, mira arriba lo que yo estoy rayando. Entre la A y la B, ¿qué elementos comunes hay? Y vemos que el único elemento El que está 2, en A y en B, nada más. el 2 y cuál otro, El 4. y el 4. El 2 ya está, miren. Pero el 4, entonces yo miro en las imágenes entre la A y la B, ¿dónde está el 4? Ah, ok, tiene que estar en medio del conjunto A y B. Exactamente. Eso ya sé, Y no me- se ve bien. La C no se ve bien, voy a correrla un poquito. Espérate un momentico. sí. Entonces, la respuesta sería... Sí, profesor, correr un poquito para abajo la Ahí página. está, mírela. La respuesta sería la C, La pero, respuesta es la C, Pro- sí. Profe, Sí, pero lo que a pero mí no inmediatamente. me profe, el cuadra 1 es que que hay por en qué, común ajá, sé por qué entre se la C y la repite. B, porque está fuera de, fuera, no tendría Porque que hay estar dos. al lado del 6. Espérate a ver un momentico. Vamos a ver si espérate, voy a copiarlas, voy a copiar voy a copiar esos ¿qué? Conjuntos acá, ¿vale? Voy a copiarlos. Y si te das cuenta, en la A no hay 1. En la A no hay qué, 1. No No está hay el uno. número 1. cierto, sí, en la A no hay 1. Y en la respuesta A no hay 1. ¿Y en la C qué? Sí, Y ¿cierto? la, y Voy a y la copiar. En la C, C se y repite las, 2 veces el Ya 1. sé. es que Voy no a me co- lo sé muy bien, pero igual. Les voy a comentar algo. Aquí nos toca modificar la respuesta porque, pues, es verdad. Aquí hay un número que Eso se ya fue, sé porque ya aquí hay un número que se fue de Bueno. más. Muy bien. Bueno, estoy copiando acá los conjuntos para que los tengamos mejor ahí, ¿listo? Listo. Bueno, entonces ahora sí ¿qué? A correr un poquito esto. Mire, ahí está. Y voy a volver a colocar esto. Bueno, ahora sí, verifiquemos. Entonces, la respuesta está entre la A y la ¿qué? Y la C, ¿cierto? ¿Cierto? Pero entonces hay dos veces un 1, ¿cierto? Hay 2 veces un 1. ¿Hay un 1 en dónde? En C y hay un 1 en B, ¿o no? ¿Y es correcto o no? ¿Cierto? En C Sí, y en B, señor. Sí, señor. sí, hay un 1, ¿cierto? Y ese 1, ¿qué pasa con ese 1? Entre B y C. ¿Debería dónde estar ese 1? A ver. Debería estar al lado del 6. Correcto. seis. Muy bien. Este Ah, 1, ok. esa es la única modificación que hay que hacerle a ese diagrama. El 1 debería estar acá. Ahí. Profe, ¿Listo? pero eso no significa que está mal.
No, 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 Entonces, no, además porque esto ha sido transcrito, no es por como que decir, no, es que aquí, no, la respuesta A sí es falsa, porque falta el qué, el elemento qué, el 1, el 1, el 1. el 1, El 1. no está, y tiene que estar o no, ¿cierto? Bueno, muy bien, voy a colocarles ahora, jóvenes, voy a colocarles entonces un ejercicio, vamos a practicar un poquito de diagramas de Venn, entonces voy a colocar. Vamos a practicar con 2 ejercicios de diagramas de Venn rápidamente para no dejar esto, digámoslo así, como a medias. Entonces ya les voy a colocar. Bueno. Bueno, acá yo tengo, vamos a mirar el ejercicio número 7. Ya lo voy a agrandar. Entonces vamos a practicar con este ejercicio. Profe, perdón, la 6, perdón, la 8, ¿cuál era el fin? Era la que no, la A era la falsa. Espérate un momentico, miro rápidamente porque no, para no devolverme, ya te digo. La respuesta era la C. La C. Sí, la C. Gracias. Sí, bueno. Listo, joven. Entonces acá, a ver, vamos entonces a practicar diagramas de Venn. Bueno, acá vamos a leer este ejercicio. Bueno, vamos a leerlo. Déjalo quietico ahí. Bueno, ahí. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, por favor, colabórame, Samuel. Hola, Samuel. ¿Cuál de los dos Samueles? Ah, mira. Esta vez Samuel mira. Listo, hola, profe. Hola, ¿qué más, Samuel? Por favor, colabórame leyendo la pregunta número 7 desde arribita. Arribita, listo. En una encuesta realizada de estudiosos de matemáticas y geometría, se encontró el siguiente diagrama de Venn. Entonces, un conjunto M interseccionado con un conjunto G, ¿cierto? Sí. Responda a las preguntas 7 a 10. 7. Los estudiosos de matemáticas y geometría son A, 8, B, 2, C, 10, D, 5. Listo, Samuel, muchas gracias. Bueno, entonces, a ver, miren lo que dice el problema. Hay unos estudiosos, o sea, unos estudiantes de matemáticas y geometría, ¿cierto? Hay un conjunto que está ahí. Vamos a interpretarlo rápidamente. Listo. Si yo preguntase, según esa información, ¿cuántos estudiosos hay? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuántos estudiosos hay, profe? ¿Cuántos estudiosos hay? 25, ¿no? 25. La B, profe. Matemática y geometría. La B. No, No, la espérate. respuesta es la No, B. No, Espera. porque él está hablando de 2B. estudiosos en Profe, ese general. 5, Habrían profe, pero 25. profe, Espera. ese 5 cuenta, ¿cierto? Ese Bueno, 5 que está allá afuera. Obvio. Pero es que, espera, en eso, o sea, te están preguntando cuántos hay entre matemática y geometría. Pero Solamente el profe hay dos. preguntó, Pero el profe él está preguntó explicando, solo lo está preguntando otra cosa. Espera, para que no haya, no haya esa confusión que se ha creado, vamos entonces, resolvamos primero la pregunta 7 y voy a hacer preguntas sobre el diagrama, ¿listo? Entonces, pregunta 7, los estudiosos de matemáticas y geometría. Entonces, recuerden que la palabra y significa una intersección. ¿Cuál es la intersección entre matemáticas y geometría? ¿Cuánto? 2. 2. Dos. Entonces, según el diagrama, los estudiantes que estudian matemáticas y simultáneamente geometría ¿son cuántos? Dos. O sea que la respuesta es La B. La B. la B. Muy bien, la Pero B. una pregunta, ese ¿Sí? 5 quiere decir que hay estudiosos que no estudian ni matemáticas ni geometría, ¿cierto? Sí, pero ese 5 significa, ¿qué es lo que dice al principio de la pregunta? Una encuesta. Si yo te preguntase, ¿cuántos de los encuestados no estudian ninguna de las dos materias? ¿La respuesta cuál es? 5. 5. 5. Muy bien. Si yo pregunto, ¿cuántos se encuestaron? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuántas personas se encuestaron? 25. 25. 25, muy bien. 25. ¿Cuántos estudiaron, cuántos de la encuesta, cuántos estudian matemáticas? 8. 8. No, 10. 10.
¿Cuántos estudian Dice, no, únicamente? que vamos que ya. ¿Cuántos De estudian geometría, 12. únicamente matemáticas? 8. 8. ¿Cuántos estudian geometría? 12. 12. 12. 2, ¿Cuántos únicamente estudian geometría? 10. 10. ¿Cuántos estudian matemáticas o geometría? Matemáticas o geometría. 2. 20. 2. ¿Cuántos estudian matemáticas o geometría? ¿Cuántos ya me 18. dijeron? 18. ¿No? 20 no, 20. 20. 20. 2 20. más 8 más 10 da 20. ¿Qué es matemáticas? La palabra o, ¿qué es? Una unión. Si yo uno estos tres conjuntos, ¿cuántos elementos hay en total? 20. 20. Tengan cuidado con 20. eso, tengan cuidado con eso. Recuerden que el lenguaje coloquial, o sea, el lenguaje que yo utilizo, se traduce a las matemáticas. Recuerden que la palabra o en lenguaje de conjunto significa una unión y la palabra y o la letra I significa una ¿qué? Intersección. Recuerden eso, no hay que perder de vista eso porque eso es fundamental a la hora de responder bien. ¿Listo? Bueno, entonces ya quedamos acá claro. Si yo preguntase, ¿cuántos encuestados no estudian matemáticas? 5, no, bro. 5 ¿Cuántos serían 5. encuestados no estudian matemáticas? Ah, no, ¿cuántos 15, encuestados? No, 15. 15. 15 personas. ¿Cuántos encuestados no estudian matemáticas? 15. 15. Muy bien. ¿Sí ve cómo se juega con las palabras? Sí. ¿Listo? Ok. Pero fue una preguntita cuando ponen el enunciado o, eso sí, o sea, ¿eso qué significa en La pa- matemáticas? Una unión. Ah, Cuando te unión. dicen, sí, cuando te dicen cuántos estudian matemáticas o geometría de una vez, en tu cerebro tiene que aparecer, uno o los dos conjuntos de una. Y tú miras, miren, 8 más 2 más 10 da 20, ¿o no? De una. Ok. Pero cuando Tienes me que, dicen y es una intersección, entonces sí, sería 2. Listo, listo. 2, perfecto, muy bien, correcto. Entonces sigamos respondiendo acá, sigamos respondiendo acá las preguntas. Pregunta número 8, los que solo estudian matemáticas. La respuesta es inmediata, ¿no? 8. 8. Es inmediato, ¿no? 8. Estamos en la pregunta 8, jóvenes. Los que solo estudian matemática, la respuesta es la D, 8. Recuerden que esta clase está grabando, ¿no? La pregunta 9, los que estudian una sola materia. Una sola 18. materia. 18. 18. Sí la ven todos clara, ¿cierto? Una sola materia. Pues 8 acá. ¿Y 10 acá cuánto es? 18. Listo, muy bien, perfecto. Ok. La pregunta número 10. Los que estudian matemáticas o geometría, ya la preguntamos. Matemáticas o geometría, ¿cuánto da? 20. 20. Muy bien. Matemáticas o geometría, recuerden que la O significa una unión entre todo. ¿Y da cuánto? 20. ¿Alguna ¿Me pregunta? puede bajar un poquito o centrar, porfa, el Sí. documento? Acá, pero para que se vea la pregunta de abajo quedaría muy chiquitico. Sería así. Bueno, ahí como esto se está grabando, ustedes lo pueden consultar después. Bueno, listo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro todo esto? Perfecto, como el agua. Bueno, muy bien. Ahora, bueno, entonces los voy a evaluar. Voy a sacar Anda. notas. Vamos a sacar notas de predictos. Pregunta número 15, papel y lápiz. Por favor, ¿me puede colaborar Harvey Muñoz? ¿Sí está? Señor, Hola, Harvey, ¿qué más? ok, de los Pues- 150 alumnos del colegio, 120 toman clases de trabajo, 100 de danza y 20 de ninguna de estas. El número de estudiantes que toman clase de teatro y danza es A85, B90, C95 y D100. Correcto. ¿Qué les voy a pedir acá en este quiz que les voy a hacer? ¿Qué les voy a pedir? Primero, que con esta información realicen el diagrama de Venn. Armen el diagrama de Venn. ¿Listo? Con esa información. Armen el diagrama de Venn. ¿Qué significa armar el diagrama de Venn? ¿Qué es lo que estoy pidiendo?
Los voy a dibujar acá para los que de pronto no tienen claro a qué me estoy refiriendo. A que ustedes dibujan acá dos bolas o dos esferas, ¿cierto? Y en una van a llamar, vamos a poner, ahí hablan de teatro, entonces yo voy a llamarla del lado izquierdo T. ¿T de qué? Teatro. Y voy a llamar D de qué? De danza. ¿Listo? Y acá hay un conjunto mucho más grande, que es el que engloba todo. Por favor, con esos datos llénenme este diagrama y luego me responden la pregunta 15. ¿Listo? Profe, me hago una pregunta. Es Sí. que el total dice que son 150 alumnos del colegio, pero nos están diciendo que de esos 150, 120 toman clases de teatro y otros 100 de danza. Sí. No se pasa de los 150. No, no hay problema porque pueden haber alumnos que toman tanto teatro como qué. Como danza. Como Ok, danza. gracias. Ustedes, perdón, les voy a dar una ayudita. ¿Se acuerdan lo que vimos ayer en la fórmula? ¿Número de qué? Escribámosla. ¿Número de qué? ¿Qué fue lo que dijimos? ¿Número de qué? ¿De A unión qué? Bueno, en realidad aquí no sería A, ¿sería qué? De T. Aquí Número sería, T unión de. de T unión T D. unión D. aquí sería T Unión unión D. D. ¿A qué es igual T unión D? A ver, escribamos. Igual A a número de elementos de T más ajá, número de más elementos de ¿quién? de, De D. de D menos Menos el número de número de elementos elementos de ¿quién? de T De y D. y D. Listo. Apliquémosla, por favor, la fórmula. Me perdí. En total, ¿cuántos alumnos estudian teatro o danza? 220. 130. ¿Cuántos? Muy bien, ¿cuánto? A 130. ver, ¿cuántos alumnos no estudian nada? 20. 20. O sea que de los 130. de los 150 tengo que quitar esos, ¿o no? O sea que este primer N, ojo, este primer N, ¿cuánto vale? 130. 130. 130. Reemplacemos. ¿Cuál es el número total cuál es el número de teatro? 120. 120. Sí, 120. Más, ¿cuánto es el número de danza? 100. 100. 100. Y voy a colocar esto que está acá, vamos a colocar una X. No voy a colocar todo para no demorarme, ¿no? Son 90 los Entonces, eso, muy en bien. total en teatro y danza. ¿Cuánto da esto? Da 130 igual a ¿qué? A 220, muy bien, menos X. Despejemos X. ¿Cuánto da X del despeje? 90. Lo que dijo la compañera. Si ustedes despejan ahí, por favor, 220 menos 130, ¿cuánto es? 220 menos 130 es 90. O sea que 90 son los alumnos que Que estudian teatro y danza. teatro y danza. O sea que la respuesta, ¿cuál es? La B. La B. 90. Wow. ¿Listo? 90. Yo les pregunto una cosa. A puro cacumen, a puro cerebro, no creo que lo saquen tan rápido. En 2 minutos no. Pero así sale más rápido, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa acá, jóvenes? Que he aplicado la fórmula que yo les di ayer, que es uno de los teoremas más importantes de la teoría de conjuntos, que se las comprobé. Recuerdan que yo comprobé ahí con números
los conjuntos que trabajamos ayer, que ustedes comprobaron que sí, que efectivamente la fórmula funciona. Listo. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿me puede decir, porfa, a cuánto equivalía n? ¿Cuál n de quién? ¿El número de elementos de quién? De la primera parte. Recuerden que n, en este problema, ¿cierto? Me estás preguntando, ¿cierto? Recuerden que n significa Sí, señor. número de elementos de la unión entre quién? Entre teatro, estoy acá arriba. Número de elementos de la unión entre el conjunto de estudiantes de teatro unido con quién? Con danza. Eso significa eso. Y es 130. ¿Sí entendiste por qué 130? Por esto, porque hay dice el problema, que hay 150 alumnos. Sí, profe, solo que tenía que confirmar eso. Perfecto. Esa n significa número, no es una multiplicación. No es una Profe, ¿por qué multiplicación. era 130? Disculpe. Por esto, porque hay 150 alumnos y hay 20 que no hacen nada, ni teatro ni danza, nada. O sea que en realidad, ¿cuántos alumnos estudian teatro o danza? Pues de los 150 quito los 20 que no hacen nada y me da ¿cuánto? 130. Correcto. Entonces llenemos el diagrama. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Qué fue lo que dijimos? ¿Que empezamos por dónde? Por la intersección. Empecemos por la intersección. ¿Qué número coloco acá en la intersección, por favor? ¿Qué número? 90. 90. O sea que acá coloco 90. Espera un momentico. Profe, ¿cómo así que a 130? Eso sí no entra, profe. O sea, Por esto, porque, a ver, hay 150 alumnos en el colegio, ¿cierto? Y hay unos alumnos que estudian teatro, hay otros alumnos que estudian danza, y hay otros alumnos que estudian teatro y danza, pero hay unos que no estudian nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ah, ok, profe, ya entendí. Exacto, Gracias. perfecto. O sea, Entonces, usted le descontó los 20. claro, Ya. para poder contabilizar ¿qué? Los alumnos que estudian teatro o qué. Y danza al mismo tiempo, ¿no? Exacto. Muy Gracias. bien. Sigamos. Entonces, ¿cuánto nos dio que estudiaban teatro y danza? 90. Jóvenes, al lado izquierdo, ¿qué número coloco? Acá, ¿qué número coloco? 30. 30, perfecto. Muy bien. ¿Sí saben por qué, no? Los demás. ¿Cuántos en total estudian teatro? ¿Cuántos en total estudian teatro? 120. 120. Entonces, 90 más 30, ¿cuánto es? 120. 120. Ahora, al lado derecho, ¿qué número coloco? 10. ¿Cuánto? 10. Muy bien, perfecto. ¿Por qué 10? ¿Cuántos alumnos estudian danza? 100. Entonces, si aquí ya hay 90, ¿cuánto le faltan para completar los 100? 10. Míralos. ¿Listo? Entonces, jóvenes, a ver, esto queda grabado, de todos modos, como nos vamos a ver ahorita más tardecito y nos vamos a ver el viernes, ¿no? Ya mañana ustedes están en simulacro, tienen el tiempo, yo obviamente también lo que les dije, pues, y el viernes, pues, si tienen alguna duda sobre este tema, pues lo reafirmamos con un problemita más. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿qué hemos hecho acá? La formulita que les enseñé ayer es fundamental que la tengan y la practiquen. Listo, que la practiquen. ¿Para qué? Para poder hallar, sobre todo para poder hallar la intersección de los conjuntos que me dan. Listo. Si yo preguntase acá en este problema, voy a preguntar, por decir algo, ¿cuántos alumnos estudian teatro? Pues la respuesta es 120, ¿o no? ¿Cuántos alumnos estudian danza? Pues la respuesta, ¿cuál es? 100. Si yo pregunto, ¿cuántos alumnos no estudian danza? ¿Cuántos serían? ¿Cuántos 20. alumnos no estudian danza? Ah, 50. Serían 50. Porque afuera, ¿qué hay? Muy bien. Los 20 que no hacen nada. Los 20 que no hacen Los nada. 20 que están reflejos por ahí. Exacto. Entonces, ¿cuántos no estudian danza? Estos. ¿O no? 50. ¿Cuántos no estudian teatro? 30. 30. ¿Cuántos no estudian teatro? Estos. 30, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuántos alumnos estudian teatro o danza?
¿Cuántos? ¿Teatro o danza? 40. ¿Cuántos? Ah, no, 100, Teatro 120. o danza. ¿Cuánto? Ah, ¿Qué dijimos nosotros? Que decir teatro o 130. danza es hallar la unión. ¿Y cuál es la unión entre teatro o danza? Todo. ¿Cuánto es? todo. Súmelo. 140. ¿Ciento qué? ¿Ciento? 40. Ah, No, 130. 30. 130. ¿Listo? 130. Entonces, póngale cuidado. Lo bueno de esto es que como esto está grabando pueden de pronto solicitar la grabación, lo que yo quiero acá es que quede muy claro algo, y es que en estos trabalenguas yo prefiero el método a ponerse uno a tratar de deducirlo por lógica. No es tan fácil. No es tan fácil. Entonces, ¿qué pasa? En un examen, si yo aplico método juiciosamente y tengo claro que la palabra o, cuando me dicen A o B, o teatro o danza, es simplemente unir los elementos de teatro con danza, ¿cierto? Y sumar todos esos elementos. Y yo tengo claro que teatro y danza es una intersección, y yo tengo claro la formulita que les enseñé ayer, que es un teorema del número de elementos de la unión, ¿cierto? Ahí yo puedo fácilmente del bla, 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 o sea, del texto, de la palabra, pasar a un diagrama de Venn que es mucho más fácil de interpretar, ¿sí? En un diagrama de Venn yo veo las cosas mucho más fáciles. Y a mí me pueden hacer muchas preguntas sobre esa información, y obviamente al mirar el diagrama de Venn, pues voy a ver las cosas mucho más claras, ¿o no? ¿Listo? Bueno, ok. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿cuál es el orden en este tipo de problemas? Identificar los valores que dan. ¿Qué más hago? Sacar debajo de la manga, escribir la fórmula que les enseñé ayer. Reemplazar los datos juiciosamente. Hallar la incógnita o lo que no me dan, que normalmente es la intersección. Con eso ya yo tengo ya ganado todo. Si yo sé la intersección. Profe, pero Sí, dime. también como que ese 150 está como asumiendo un papel de confusión. De distractor. Sí. Exacto, porque son 220 estudiantes, ¿cierto? Se dijo que Sí. eran 220 estudiantes. Entre esos 150 alumnos del colegio ahí Sí, correcto. son como para decirnos que hay una cantidad de esas que estudian. Creo que así, ¿no? Sí, no, claro, es un distractor, y normalmente esto no es fácil de hallar así a punta de lógica. Acá le toca a uno, entonces ya dije, el primer paso, identificar los datos. Recuerden, el primer paso es identificar qué datos me dan. Entonces yo digo, bueno, miren, me dicen 150 alumnos, hay 20 que no toman nada, o sea que en realidad tengo ¿cuántos? 130. Pero de esos 130, 120 toman ¿qué? Teatro. Y de esos 130, 100 toman ¿qué? Danza. Entonces yo muy juiciosamente escribo la fórmula, sin tanto misterio, juiciosamente lo hago, sin estrés, sin nada, simplemente pues ya tengo la fórmula ahí, ya me la sé, pues listo. Luego reemplazo rápidamente los datos. Voy tomando los datos rápidamente, acá hice 120, acá hice 100, y como estamos en todo fríamente calculado, pues puedo hallar la intersección, y con la Profe. intersección puedo armar el diagrama de Venn. Listo, dime. Una pregunta. Claro que Porque sí. así dice que 150 alumnos del colegio, o sea, que en el colegio estudian 150 alumnos, porque ponen una cifra tan elevada al momento de decir que 120 toman clases de teatro y 100 toman danza, o sea, no concuerdan. No, Si sí, solo 120 toman clases de teatro y solo 100 toman clases de danza, serían 220. no, por eso, porque tú acabas de darme la respuesta con lo que acabas de decir. Ponle cuidado. Tú acabas de decir que 120 toman clases de teatro, pero tú acabas de decir únicamente 120 toman clases de teatro, no es lo mismo. ¿Sí me entiendes? Exacto. Si tú hubieras dicho únicamente, si aquí en el problema hubieran dicho únicamente 120 toman clases de teatro y únicamente 100 toman clases de danza, el problema no se puede resolver.
porque 120 más 100 daría ¿cuánto? 220. 220. Por encima del número de alumnos que hay en ¿dónde? En el colegio. En el colegio. Acá lo que dicen es que 120 toman clases de teatro, pero de esos 120 hay algunos que toman también ¿qué? Ah, ya, clases de danza. O sea, se Danza. están contando la suma de los Eso, 50 ojo. todos. Ah, ok. Entonces, miren, eso ustedes, no sé si ustedes vieron un capítulo de la matemática que se llama, el capítulo se llama proposiciones, tablas de verdad. Entonces, ahí en ese capítulo de la matemática le explican a uno precisamente esas afirmaciones que son afirmaciones universales o afirmaciones particulares. Acá cuando dice 120 toman clases de teatro, está implícito que también pueden tomar ¿qué? Danza. Si dijeran 120 únicamente toman clases de teatro, ya sería otra cosa. ¿Listo? Bueno, jóvenes, se acabó la clase, nos vemos entonces a la 1 en física y aquí poco a poco vamos avanzando. Si tienen algunas dudas, lo que sea, ya saben, en plena clase podemos volver a resolverlas. ¿Listo? Profe, muchas gracias. Bueno, gracias, Mari, muchas Bueno, gracias. feliz almuerzo. Profe, Nos vemos a la hasta la una. próxima. Bueno, chao. Gente. Nos vemos a la 1, muchas gracias. Chao, pues. Chao, gracias. Chao. Adiós. Chao, pues.